Yo te llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint. Te ofrece 30 días para decidir. Enamórate de Sprint. Cámbiate y llévate un iPhone XR Lease con su increíble cámara por solo $15 al mes. Visite limitado.com/iPhone. iPhone por $15 al mes luego de crédito mensual de $16.25 que se aplica dentro de 2 facturas. Con verificación de crédito, lease de 18 meses y nueva línea. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Oferta no disponible en todas partes. Excluye impuestos y recargos. Sujeto a cargo por activación de $30 y restricciones. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast conjunto entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud, la fundación del cantante colombiano Fonseca, en los estudios Acorde en Bogotá. Como ustedes saben, oyentes nuestros, nosotros tenemos unos temas dentro del podcast que siempre buscan fomentar el acceso a la literatura y a los procesos literarios desde muchas órbitas y desde muchos campos de conocimiento. Hemos tenido profesores, hemos tenido novelistas, gestores de lectura, y es fundamental para nosotros, dentro de lo que queremos hacer y llevarles a nuestros oyentes, es traer todas esas piezas de investigación o libros que tienen que ver con la palabra y que tienen que ver con la lengua. Es muy difícil desde este podcast no darnos cuenta y no resaltar lo que fue en abril del presente año la publicación del Diccionario de Colombianismos a cargo del Instituto Caro y Cuervo, por lo que hoy tenemos dos invitadas que son las dos coordinadoras, lexicógrafas, investigadoras. Ahora ellas nos contarán. Me refiero a Nancy Rosso y a María Clara Enríquez. Bienvenidas. Muchas gracias, Camilo. Gracias. El Instituto Caro y Cuervo es un instituto que muchos colombianos conocen y también muchos españoles y hispanoparlantes. Es un instituto que por lo general cuando la gente lo escucha piensa más en el Ministerio de Educación por una facultad, académica o educacional que pueda tener. Pero lo que mucha gente desconoce es que el Caro y Cuervo lo que hace es velar por el patrimonio idiomático de nuestra nación, que incluye las 67 lenguas nativas y nuestra manera de hablar el español. Por lo que un diccionario de colombianismos muestra en plena lo que el Instituto Caro y Cuervo es, y sobre todo muestra el resultado de un proceso investigativo de un grupo de personas muy valiosas y riquísimas para nuestros propios conocimientos, y para mí es muy especial tenerlas acá, por lo que en realidad les agradezco. ¿Por qué no empezamos, Nancy, María Clara, quien quiera, por qué no nos cuentan un poco qué es este diccionario? Porque cuando la gente oye colombianismo dice, ¿eso qué es? Empezando por ahí. Entonces, ¿por qué no nos cuentan un poco de qué se trata la obra para que más adelante nos puedan contar cómo se hizo, cuáles fueron las complicaciones, cuáles son también los libros que están antes de este, porque este no es el primer diccionario de colombianismos, y cosas para que nuestros oyentes, como siempre decimos, una vez terminen de oír este capítulo, pues vayan a comprarlo, que es lo que nos interesa? Pues nosotros le hemos puesto un subtítulo cervantino un poco a este diccionario que no es la costumbre, pero sentimos que se expresa lo que contiene el diccionario. Hemos denominado esto una exploración al patrimonio léxico colombiano, y así lo hemos entendido. Una exploración por 10 regiones colombianas, una exploración por la fauna, por la flora, por las costumbres, por las creencias, por la gastronomía, por el folclore, los ritmos musicales, de tal manera que nos complace mucho ver que este diccionario, que ya llega a su segunda edición, es un recorrido por la vida cultural del país. Sí, como anota Nancy, es un diccionario muy especial, muestra la identidad, pero claro, es importante, y siempre cuando en las diferentes conferencias que hemos dado ya en el país, Cali, Cúcuta, la costa, explicamos que es un colombianismo, ¿no? Porque ahí hay muchas formas de tomarlo. Entonces el concepto que manejamos aquí, que no es muy, hay mucha gente que no está de acuerdo porque el concepto depende un poco de lo que no se usa en España. Entonces, ¿qué términos incluimos? O expresiones que se usan en Colombia, en cualquier región de Colombia, de una frecuencia más o menos alta. Se puede compartir con otros países de América porque esa contrastación pues no alcanzamos a hacerla y es muy difícil, pero la condición es que esa palabra o ese sentido no se use en España. ¿Sí? Entonces dicen, pero ¿por qué tiene que ser? Sí, lo ideal sería un diccionario integral que recogiera el español, todo el que hablamos nosotros. Pues se conjugaron muchas cosas, la posibilidad de que ellos se formaran con nuevas tecnologías, que supieran de bases de datos, de plataformas informáticas, es decir, toda una novedad, no solamente en cuanto a la planta lexicográfica, sino también en cuanto a conocimientos y herramientas nuevas para poder hacerlo.
Y también está por medio la cantidad de colombianismos que surgen en 25 años. Claro. Es decir, la cantidad de palabras nuevas que pueden aparecer entre el 83 y el 2018 que se publica esta versión de ustedes. Claro, y también el diccionario de Henge se basó mucho en el ALEC, entonces ahí incluía mucha fauna y flora, que nosotros tratamos de evitar un poco porque de eso se puede hacer un diccionario completo. Decimos un diccionario excelente porque uno de los mejores lexicógrafos trabaja acá, pero sí queríamos un diccionario de lo que se llama nueva planta, con más tecnología. Entonces, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura durante 2 años, pudimos en 2015 arrancar, pero veníamos trabajando en la academia y por cuenta propia que nos volvemos cazadores de palabras. Llevamos mucho tiempo recogiendo material, el material que teníamos del diccionario Americanismos, y bueno, poder contratar 5 redactores, contar con un ingeniero de sistemas y un equipo, un programa léxico especial para hacer diccionarios, el TILEX, que entonces facilitaba mucho. Solo necesitábamos el ingeniero que nos diseñara. Le queríamos decir, miren, las marcas gramaticales que necesitamos son estas, y solo teníamos que hacer clic. Tiene que tener definición, ejemplo, posibilidad, o sea, todos los campos. Eso facilitó mucho el proceso, pero también los tiempos, ¿no? Claro. Los tiempos y contratos dicen, ay, falta falta el otro, claro. O sea, realmente fue una maratón la que hicimos, porque eran 5, yo revisando todo lo que hicieran, dando material, revisar, corregir. Entonces, pues sí, se pillan todavía ratas y cosas. Yo conozco de antemano las cifras que ahorita les voy a preguntar porque algo lo vi allá, de cuántas palabras tenían que trabajar al día para poder estar. Pero antes de entrar en lo que fue ya la redacción propiamente dicha y la escritura, digamos la puesta en marcha, quisiera volverme a aclarar por algo que tú acabas de decir, que es cazadores de palabras. Porque claro, uno dice, voy a hacer un diccionario de colombianismos y la gran pregunta es, bueno, ¿por dónde empiezo? Sí. Empiezo a leer las obras literarias de la literatura colombiana empiezo por el propio diccionario de Henge o empiezo por dónde. Y sobre todo ahora que tenemos tantas plataformas donde aparecen nuevas palabras como Facebook, pues redes virtuales empezando por ahí, y lo que implica el WhatsApp dentro de un cambio lexical y dentro de un cambio de manera de hablar. Entonces, ¿por dónde empezaron? Cuando una vez dijeron, listo, ¿por dónde arranca uno a buscar colombianismos? Sí, pues inicialmente un diccionario no puede empezar de cero, ¿no? No se puede desaprovechar lo que ya hay, pero tiene que uno que saber seleccionar, contrastar según las normas que nosotros teníamos. Entonces se vaciaron, se revisaron rápidamente. El trabajo que hicimos en el diccionario Americanismos con la Asociación de Academias en España, yo trabajé la parte de Colombia y habíamos revisado casi todos los diccionarios de colombianismos. Entonces esta fue una buena fuente, pero no la única. Los colombianismos generalmente se dan términos coloquiales, informales, vulgares, bueno, gastronomía. Entonces nos hubiera fascinado textos literarios, porque ya hay muchos escritores que escriben así. Afortunadamente al final queríamos que fuera un epígrafe al comienzo de cada letra, y en tiempo récord logramos conseguir algo que fuera diciente con una palabra de la letra. Pero otra cuestión, no podemos poner tanta carga negativa en los ejemplos, aunque trae ejemplos. Entonces, esa fue otra fuente, pues hubiéramos querido literaria, que han incluido muchos periódicos, libros, según lo que les llegue. Y Google, el gran periódicos de las regiones, revistas de renombre, pues así. Y en últimas, para los ejemplos ad hoc, y restaurantes, ¿no, Nancy? Otra cosa que nos pareció interesante, varias emisoras y algunas series de televisión en las que se destacaba mucho lo regional. Entonces teníamos personajes de una y otra región en alguna serie, y como decía María Clara, tomábamos nota de eso. Una emisora que hace un trabajo interesantísimo, la Radio Nacional de Colombia, que de verdad está metida en todas las regiones a todo nivel, musical, artístico, gastronómico, político. Entonces es una fuente inagotable, muy seria de mirar. También algunos periódicos regionales, siempre también miramos los periódicos regionales. El léxico dentro de una lengua es lo que más se mueve, lo que más cambia, lo que más aparece y desaparece. Así que muchas de estas palabras que antes, como decía María Clara, eran de cierto sector o de cierto nivel social, uno ya ve que los mismos políticos, desde la época aquella del mamola, se filtran en las entrevistas radiales o en la prensa, pues siempre con sus
con sus comillas. Las campañas. Sí, en las campañas políticas. Entonces una manera de acercar a la gente también es y publicidad, ¿no? Mucha publicidad, por ejemplo, no de papaya, la hora zanahoria. Y otra cuestión que es relacionada con la identidad, le pasaba aquí a Camilo una foto, porque claro, nos volvemos cazadores de palabras. Bueno, empezamos con Nancy, la tenemos como en los álbumes de las monitas. Entonces, dijéramos la gente que ha llegado a Bogotá, por ejemplo, cuando uno sale, en los restaurantes, por ejemplo, traen los de paisas, muchas frases. Sí. Encontré en la calle, que es una caseta cerca al restaurante, del restaurante, bueno, no sé si se puede dar propaganda en Gaira, y vende comida costeña, y ilustrado todo con palabras. Vemos ahorita definiciones, se están usando en la campaña de tolerancia, no se pusieron de moda los diccionarios. Y fuera de eso, en la red, mucha gente dice, el costeño no dice cansado, el costeño dice mamado. Y así de muchas regiones ha habido una forma de divulgar, de diccionarios. Entonces todo eso nos servía de material, como digo, para no tomarlo tal cual, sino corroborar Mucha gente, muchos estudiantes o estudiosos también de la literatura y de la escritura, les gusta coleccionar palabras, les gusta hablar de las palabras, del origen de las palabras, de la etimología, de a qué se asemejan o pues, de dónde nacieron. Entonces es muy frecuente encontrar blogs también de gente que le gusta colgar palabras de regiones o palabras nuevas que encuentran y las definen. Porque esta es una obra tan valiosa y tan bonita porque tiene un componente lexicográfico que ahorita ustedes nos van a contar, pero sobre todo tiene un componente emocional muy grande y es la gran diferencia en que uno pueda referirse al mundo usando una u otra palabra. La riqueza léxica que existe, exactamente. O sea, el cucayo, el concolón, la pega, la misma realidad y nombrada de distintas formas y tan crocantes todas. Entonces pues es una delicia porque a la gente en la feria nos decían las personas que colaboraban allá, mucha gente dice de otras regiones, voy a mirar si en el diccionario está tal palabra que es de mi región, si no está no lo llevamos. Entonces bueno, parece que nos fue muy bien, pudimos reunir un buen número por lo menos de las más conocidas. Sí, y también cuando vamos a la charla en las regiones constatamos pues que sí está bien definida, nos corroboramos antes, ¿no? O sí las conocen, pero ellos lo que tú dices, ellos sienten una dicha de ver que uno, claro, buscamos términos, expresiones que sean más que todo de la región de ellos, entonces sienten mucha emoción de que uno les hable del Santo Cachón, les hable del Coralibe, les hable, entonces se emocionan, empiezan a decir, cuando la vimos en el Instituto Cervantes en Madrid, dimos la presentamos el primer año, los extranjeros, lo que tú decías, 2015 es fascinado, mire, es que aquí no se entienden, aquí encontramos esas palabras y tantas cosas, podemos colaborar, entonces el lenguaje es una identidad y se debe aprovechar porque hay gente que dice, me criticaban, viene en un artículo de periódico, porque yo dije que cuando se incluía o no una palabra, y yo decía, el usuario impone la norma, sí, porque por más de que queramos ser normativos, que esa es otra cuestión que aclaramos mucho, que tú decías que se tiende a asociar el Instituto Caro y Cuervo con la Academia Colombiana de la Lengua. Pueda que se hagan estudios o se hacían, porque ya ahora menos, pero este es un trabajo descriptivo, no prescriptivo. Tenemos el Atlas que registra cómo hablaba la gente sin tener criterios, que vulgaridades, sí, esas formas son las que se usan, pero les ponemos su registro, ¿no? Esto es vulgar, no se ejemplifica, esto es un despectivo, pero por eso también la riqueza, mucho el vocabulario oral que hay, y bueno, la prensa y los medios nos ayudan mucho porque este lenguaje coloquial, la forma de pasar del habla a la escritura, es a través de la prensa, los medios, y luego pasa para que se fijen más, ¿no? Y aquí hay un tema que también le hacemos de pronto a nuestros oyentes que nunca habían oído de cerca lo que es un proceso lexicógrafo o precisamente oírlas a ellas, es destacar esa inmensa libertad que implica ser reconocido como una manera de referirse al mundo. Es decir, cuando una palabra es reconocida por un grupo, por su uso, que no es bolsa, sino está Lego, por decir algo, que son las maneras en las que uno entiende el mundo y entiende esa visión,
y de repente recogerlas todas es de nuevo hacer un énfasis muy importante en una cultura pluriétnica y multicultural. Es decir, es darle cabida a las inmensas posibilidades. Ya habría un millón de ejemplos y el primero es saber cómo lo primero, si uno quiere conquistar, la lengua es el primer mecanismo de conquista, de tal manera que poder sobresalir y destacar lo que la diferencia de la norma es precisamente lo valioso. Antes de preguntarles por ejemplos y anécdotas, que yo estoy seguro que es lo que todo el mundo quiere oír, quedémonos un poquito en lo que fue ese proceso. Entonces, cazan una palabra en prensa, en un blog. ¿Cuál es el proceso que llega después? Bueno, después de tener una lista ya de palabras que han sido buscadas, como dijo María Clara, en las bases de datos, en el diccionario de americanismos, en los diccionarios regionales, se procede a hacer una verificación de distribución regional de la palabra y de sentidos. Y investigar y corroborar en las regiones, en los periódicos, en los registros, los sentidos de esa palabra. Entonces, ya una vez se hace esto, yo corrijo, les pongo observaciones, el programa también me las devuelven. Entonces, los ejemplos que también buscan, que pueden ser muchas anécdotas. Y otra cuestión importante que hicimos para no caer en el centralismo, se presentó la posibilidad de contratar no tantas personas, o sea, un trabajo de campo en esto sería buenísimo, aunque ahorita que con medios es más fácil, ¿no? Con los diferentes medios de tecnología. Entonces se contrató un investigador por región, de las 10 regiones lingüísticas, no políticas, y tenían que darnos de 200 palabras o definiciones o sentidos, porque una palabra, por ejemplo, separador, tiene un sentido en España para el del libro, pero el separador del carro, de la calle, ese es un colombianismo, entonces también podían ser sentidos. Y ese aporte fue muy grande, ¿no, Nancy? Sí, el trabajo con los corresponsales fue un trabajo interesantísimo. Sí. Una de las curiosidades con el trabajo, sobre todo en la siguiente etapa, en donde los corresponsales corroboraron algunos sentidos, es mirar el desconocimiento que tenemos todos los colombianos de algunas regiones. Y eso sí se usa. Entonces, decían los corresponsales, bueno, sí conozco esta, pero cuando tenían que corroborar zonas como Putumayo, Caquetá, los Llanos o la región pacífica, Chocó, total desconocimiento del léxico. Entonces uno dice, bueno, las palabras también reflejan lo que significa la vida social, ¿no? Exactamente. Sí, ahí es cuando cae uno mucho en anécdotas y cosas que uno cree que son ¿quién usa eso? A mí me pasó con Nariño, pues yo conocía el famoso nochero, ¿no? Que también se usa en el valle. Y cuando vi el saltalechos, es el tapete de bajarse la cabeza. Entonces hay una cantidad de lo que dicen así, porque ellos mandaban la información, pero la redacción siempre estaba en manos del equipo de redactores. Claro. Sí, exacto. Y el ejemplo y esas cuestiones. Pero tuvimos muchas sorpresas, nos agradó mucho ver la diversidad. Es que eso es un trabajo de nunca acabar. Y regiones que desconocemos por completo, Pacífico, Amazonas, y de términos, porque tratamos, claro, cae mucho gastronomía, folclore, pero términos de la vida cotidiana o forma de decirle a una persona cuando está borracha o que es fea, porque eso es lo que prima, ¿no? Lo coloquial. Esas son las variedades. Entonces le dio otro carisma al diccionario y creo que esto es lo que ha enganchado a mucha gente con él. ¿Y cuál es el colombianismo del que ustedes más se acuerdan o el que más les sorprendió? Si es que hay uno, porque siempre eso es un proceso de exclusión. Bueno, mi papá era costeño, pero y tengo una persona que trabaja en la casa, una enfermera que es costeña. Entonces, el picó, yo conocía el picó, pero luego encontramos el picotero, que es como el disc jockey. Sí, el picotero. Otras que me gustaban mucho y que me parece que no dicen lo mismo, el azare o azarar, caleño, que a mí me parece que en el español bogotano no tenemos una palabra, unas muy sonoras, el sirirí. Ese sirirí es el canto del pájaro, que sí hay muchos, por ejemplo el bogotano es un cuco, chirriado, chusco. Pero el sereno y serenarse. La creatividad del colombiano para generar estas expresiones es impresionante. Juegan mucho con el lenguaje. Encontramos, por ejemplo, que Caribe y Antioquia son las zonas que más tienen en este momento registros, pues puede ser por diferentes cuestiones, pero yo les decía allí en la Universidad del Magdalena que estuve,
les decía que a mí, primero el costeño es muy buen narrador, habla mucho, muy buen narrador, y son directos, y a ellos no les importa hablar con groserías que tomaremos nosotros y son palabras, entonces hay mucha riqueza y crean muchos términos muy, muy interesantes, que es otra cuestión que también la gente a veces dice, ay, pero trabajar léxico, mejor los estudios de análisis del discurso social, interesantísimos también, pero hay muchísimas cosas por investigar del léxico. Por ejemplo, nos preguntan mucho por el origen de tal palabra, de dónde viene, no, ni siquiera la lengua, sino deseamos nosotros dar papaya o salir como Pepa de Guama. Sí, es un aspecto que no está contemplado en el diccionario. Sí, no alcanzábamos. No se alcanzaba, pero es interesante. Y siendo que, como veníamos hablando, que las palabras reflejan la realidad y las costumbres, ¿hubo algún énfasis especial que ustedes hubieran encontrado del conflicto armado de los últimos 60 años en esos colombianismos? ¿O sigue siendo uno de los rasgos más interesantes el humor, como dice un poco María Clara? Recuerdo que hace unos años, a propósito de un festival de la palabra que hizo el instituto, nos invitaron a hacer una charla en la feria y nosotros hicimos una selección muy buena de cómo se había filtrado ya esto de los colombianismos en la política, lo de la mermelada, repartir la mermelada, en la gastronomía, lo de los liberales. No hay el nombre de un bizcocho para los conservadores, hace falta. Y muchas otras cosas. Hay expresiones que todavía se mantienen, aunque no sean actuales, pero hablar, por ejemplo, de los chulavitas, todavía en el ámbito histórico, al hablar de la violencia en Colombia, hay todavía ese tipo de palabras que en contextos históricos aparecen. No quisiéramos mostrar la realidad del país, pero por ejemplo hay diccionarios especializados en el lenguaje de los sicarios o el diccionario de la violencia. Entonces como teníamos que recoger diferente tipo de vocabulario, no queríamos llenarlo tanto de temas y sobre todo que ya nos identifican tanto con eso, que no es por decir que no existen, se incluyeron los del Cambuche, los de la FARC, pero no en la cantidad dijéramos que hay. Y de violencia pues sí, pero son definiciones que toca con un cuidado, porque aquí lo políticamente correcto es importantísimo, eso puede haber una demanda por esas cuestiones. A propósito, no sé si me dejan leer aquí un caso que ocurrió. Pero por favor, claro. Es otra cuestión de cómo las personas no conocen cómo se hace un diccionario y qué tiene un diccionario, y entonces empezó ahorita, salió una campaña que por favor se llamaba eliminar la palabra indio del diccionario de la academia, porque había un sentido que significaba inculto, tosco, que eso era un insulto para los indígenas, que eso era. Entonces nosotros aterrados. Entonces yo había redactado una carta para un periódico, pero no me la publicaron. Decía que con gran sorpresa he leído sobre la campaña que se viene adelantando del diccionario de la Real Academia Española. Si recogían las firmas, la mandaban la carta. Decía, por ser ofensiva y discriminatoria con la raza indígena. Pero les explicaba, ¿no? Tal como aparece en el diccionario, este sentido es propio de América, de ciertos países de América y no de Europa, y se puso como despectivo. Y le pongo, los diccionarios registran las palabras con los significados que las hablantes las usan, y eliminarlas del diccionario no es la solución para dejar de ofender. La culpa no es del diccionario ni de los académicos. Entonces, si queremos que desaparezcan estos agravios y muchos más que a diario se ven en el trato de políticos, profesionales, familia y en diferentes medios, radios, redes sociales, entre otros, dejemos la violencia y los insultos y así estos sentidos no serán incluidos en los diccionarios. Pero una pregunta frente a por ejemplo, porque ya nos contaron que la prensa escrita era una de las fuentes desde donde tomaba, pero también está el factor oral. ¿Cómo es ese proceso de escuchar una palabra oral y luego llevarla a la escritura? ¿Cómo se le define la ortografía? ¿Cómo se debe escribir? ¿En qué momento el enjipao, por ejemplo? Pues una de las características que presenta el diccionario de colombianismos, que lo hemos llamado en abreviado DICOL, es también registrar las variantes. Siempre hemos tenido como política pues que se escucha en una forma, pero en otra región la dicen de otra manera. Entonces lo que nosotros hacemos es registrar todas las variantes en escritura que tenga la palabra. Hay
tal riqueza narrativa dentro del diccionario, pero el diccionario también por su formato de búsqueda hace que uno pues tenga un tema, una palabra que quiera buscar y ver si está la mía o no, pero cuántas otras se puede encontrar que de pronto no he escuchado y que le da una visión de mundo particular. ¿Cómo ha sido, ya para que se nos acabe el tiempo, pero cómo ha sido la recepción? Porque ha habido como, cuando han ido y han hablado en las conferencias, pero ¿ha habido algún caso en el que le hayan recibido una carta, un correo de alguien que lee y que reacciona de manera determinada sobre alguna palabra? La gente está muy contenta con este trabajo, piden de las universidades, hay un gran interés entre los profesores también de colegios y universidades por tenerlo. Incluso hemos pensado si existiera alguna manera de hacer algún tipo de talleres futuros con profesores de colegio para trabajar estos temas del diccionario, porque lo piden mucho, lo consultan y hay gente que escribe. Hemos tenido a través de las consultas internas del Instituto Caro y Cuervo muchas personas que hacen consultas desde palabras del diccionario hasta dónde se consigue o cuándo está el formato digital, que aspiramos a trabajarlo con juicio el año entrante. Sí, lo que tú decías del diccionario, sí. Yo creo que de 50 que he comprado, he regalado 30. Sí, y yo sé que hay muchos, sí, bueno, el valor sentimental, pero buscan una o dos palabras, ¿sí? Yo misma reconozco que yo en el momento no uso diccionarios de papel. Primero, la visión no me da, y segundo, la rapidez, la agilidad y las posibilidades que da. O sea, que si en un ejemplo está una palabra que es un colombianismo, pueden hacer clic ahí y van a esa palabra. Entonces es algo que ayudaría mucho a la difusión. Seguirá saliendo el papel porque hay gente que lo ama. Y se necesita, y además Sí. es una edición preciosa, Linda, es sí, una edición muy linda, con un El diseño muy bonito, sí. y da gusto. En verdad es casi que se puede convertir en una lectura de mesa de noche, Sí. es decir, porque tiene ese componente también emocional en el que uno empieza a leer y reconoce cosas de uno. No, y Sí. en los ejemplos hay pequeñas historias muy Exacto. simpáticas en cada uno de los ejemplos, son muy bien seleccionados dentro del ámbito de las anécdotas, la búsqueda de los ejemplos para algunas palabras. Alguna vez nos manda cosas inusitadas como nombres de hoteles o de balnearios. Los alias. O de alias. Buscando muchas defectos cosas. o salen los alias. Y en ejemplos, por ejemplo, ves el caso de, lo di yo en una charla, tenía que buscar, habían puesto un ejemplo de Cañaduzal que decía, uy, no, eso está muy violento, quitémoslo. Entonces, porque tratamos eso, ¿sí? Es nuestra realidad, pero no tenemos que estarnosla mostrando cada rato y menos en un diccionario. Y voy yo a Google, de 20 definiciones en corpus, 8 eran de aparecido muerto en el Cañaduzal, casi todos eran de violencia. Y dije, no, imposible que no haya uno. Y es que es un diccionario que nunca se va a quedar quieto y que siempre está en constante crecimiento. Mucha gente, hay una expresión, no recuerdo de quién, que siempre se refiere al diccionario como la tumba de las palabras, pero es al contrario, es decir, es donde las palabras están vivas porque siempre se van a estar moviendo y siempre van a mostrar ese componente. Yo viví 9 años por fuera y no había momento más bonito que cuando uno escuchaba un colombianismo de alguien. Y quiero ir más allá del chévere. De un restaurante. Así fuera el nombre del restaurante, no importaba, pero era la manera de uno poder entender que una palabra refiere a un mundo Sí. que está en ese momento ausente para uno, pero que la palabra lo evoca, lo trae y trae como esa tranquilidad emocional de decir, esa palabra evoca un mundo y me trae como un sabor, ya que hablamos de lo culinario y lo Yo lo gastronómico. que hacía era como imponerlo un poco, si no me entendían, yo les insistía, les explicaba así, pero seguía usando mi forma, pues que ellos también entiendan que la cobija es la manta. Hay una cosa bonita y es desde el comienzo del 2015, cuando iniciamos la redacción del diccionario ya de manera definitiva, muchas personas de manera voluntaria nos mandaban palabras a través del correo institucional o enviaban al instituto trabajos. Mire, yo he hecho un trabajo de revisión de la zona de Guapi, recuerdo que fue la primera, y fue, pues eso es muy emotivo que haya alguien en algún rincón del país que sepa que se está haciendo esto. Eso quiere decir que también el instituto tiene una
una gran acogida entre la gente, lo conocen en todo el país y saben de la calidad de los trabajos que se hacen. Claro, eso sí estamos absolutamente seguros y convencidos y desde acá estaremos siguiendo siempre lo que pase con el diccionario. María Clara, Nancy, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y a todos nuestros oyentes, pues de nuevo hay que salgan a consultarlo, salgan a buscarlo, aprovechen la segunda edición, porque de nuevo, como hemos hablado aquí, las palabras es un poco el traje que usamos, las palabras es la manera como nos referimos en el mundo y entendemos nuestro mundo y contar con un diccionario tan valioso como este, que está presto a evolucionar en tantas cosas, pues es algo que solamente podemos recomendar e invitarlos a todos a que vayan a consultarlo, a buscarlo, a encontrar su palabra y conocer la de los demás, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de este Paredro. Paredro es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD y la Fundación Gratitud. Es producido por su anfitrión Camilo Hoyos. Cuenta con el diseño de María Elvira Espinosa, la música es compuesta por Gabriela Navas y la dirección y edición general son de Sebastián Payán. It's cutting into your exercise time. It's stabbing you in the back nine. And it's attacking your peace of mind. It's pain, and it's getting in between you and the life you want to live. CBD Medic targets your pain at its source. It's fast-acting relief with active OTC ingredients, plus the added benefits of THC-free hemp oil. Get back to your life with CBD Medic, available online and at CVS. These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Y yo te llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint. Te ofrece 30 días para decidir. Enamórate de Sprint. Cámbiate y llévate un iPhone XR Lease con su increíble cámara por solo $15 al mes. Visite limitado.com/iPhone. iPhone por $15 al mes luego de crédito mensual de $16.25 que se aplica dentro de 2 facturas. Con verificación de crédito, lease de 18 meses y nueva línea. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Oferta no disponible en todas partes. Excluye impuestos y recargos. Sujeto a cargo por activación de $30 y restricciones.